Hoy vamos a hablar de tres hormonas relacionadas con el metabolismo. En videos anteriores hemos visto la función propiamente de la hormona insulina secretada por el páncreas y hoy vamos a relacionar la función de la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento y los glucocorticoides en relación al metabolismo del páncreas. Esto lo hacemos desde la cátedra de fisiología, donde yo me presento. Soy Pablo Menéndez, médico, trabajo junto con la doctora Natalia Casali y la licenciada Paula Morales. Vamos a empezar por las hormonas tiroideas. Recuerden, las hormonas tiroideas son secretadas por estas glándulas, que son las glándulas tiroides, ubicadas en el cuello, que en su interior tiene folículos, y estos folículos almacenan una molécula de tiroglobulina. Esta tiroglobulina está formada por 70 aminoácidos de tirosina, es decir, la materia prima con la que se van a sintetizar luego las hormonas tiroideas son las tirosinas. Esta se une al yodo y van a formar en su interior 30 moléculas de hormona T4 o tiroxina con X, que forman el 93%, y en menor cantidad la triiodotironina o T3. La tiroxina o T4 está formada por la unión de dos moléculas de diiodotiroxina, mientras que la triiodotironina o T3 está formada por la unión de una molécula de monoiodotiroxina más otra molécula de diiodotiroxina. Una vez que son formadas y se mantienen en la molécula de tiroglobulina, son desprendidas y pasan a la sangre unidas firmemente a la globulina y a la albúmina. Vamos a ver después que la hormona T3, la triiodotironina, es en su accionar 4 veces más potente que la hormona T4, pero también es cierto que la hormona T4, cuando va a ingresar a todas las células dianas, se va a transformar, va a perder un yodo y se va a transformar en triiodotironina, que es el que tiene el efecto propiamente dicho. La regulación de la secreción está dada. Vean el dibujo de acá, el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de TSH o tirotrofina llamada TRH. Esta va a actuar sobre la hipófisis anterior o adenohipófisis y va a liberar la hormona TSH, que es la tirotrófica hormona o tirotropina, que es una glucoproteína. Y por último, esta TSH va a actuar propiamente sobre la glándula tiroides y va a liberar la hormona T3 y T4 que ya la mencionamos. Entonces, acá están las hormonas T3 y T4. ¿Y cómo se regula este sistema? Básicamente este sistema se regula por retroalimentación negativa, donde al subir la cantidad de T3 y T4 inhiben a la hipófisis e inhiben al hipotálamo para que no se sigan secretando tanto la TRH como la TSH. Ahora, como una curiosidad, cuando en el caso del frío, el frío excita propiamente los núcleos hipotalámicos y que están encargados de regular la temperatura corporal, y va a aumentar la secreción tanto de TRH como de TSH, y obviamente va a aumentar la formación de T3 y T4, y esto va a llevar a aumentar el metabolismo basal un 20%, que está destinado a producir calor. Y por otro lado, la ansiedad por vía simpática aumenta el metabolismo. Entonces, la ansiedad en sí mismo lo que va a hacer es un efecto negativo y va a disminuir la secreción de la TSH por la hipófisis. Muy bien. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la hormona T3 y T4? Acá vemos, acá está la hormona T3, ingresa a la célula, mientras que la hormona T4 pierde una molécula de yodo y se transforma en T3. Lo interesante es que esta T3 o triiodotironina se va a unir a este receptor que es intranuclear
y va a actuar directamente sobre los genes. ¿Y qué va a hacer? Va a actuar sobre los genes y va a aumentar la transcripción de genes, es decir, la transcripción es la formación del ARN mensajero. Y el ARN mensajero, en definitiva, que ahora vamos a ver más profundamente, va a aumentar la síntesis de proteínas tanto estructurales como las enzimas metabólicas y va a aumentar la actividad funcional de todo el organismo. Entonces, la función propiamente dicha, vamos a ver que la T3 y T4 interviene en el crecimiento de los niños en desarrollo y que actúa sincrónicamente con la hormona del crecimiento y la insulina para el crecimiento corporal. Y por otro lado, la T3 es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso, no solo durante la vida del bebé, es decir, cuando está dentro de la panza de la madre, sino en los primeros años de la vida. Y por eso, además, tiene un efecto de estimular los procesos mentales. Es decir, no solo actúa sobre el desarrollo del sistema nervioso, donde sí o sí tiene que estar esta hormona, sino que estimula los procesos mentales. Además, como función, que es lo más reconocido en las glándulas, estas hormonas tiroideas, es que aumenta el metabolismo basal y lo hace de una forma compleja, ya que aumenta el número y la actividad de las mitocondrias. En las mitocondrias, ustedes saben, se produce la fosforilación oxidativa para generar ATP, entonces va incrementando toda esta actividad, va a incrementar las bombas de la membrana plasmática de sodio-potasio ATPasa para aumentar la cantidad de calor que produce el organismo. Esta entrada y salida de iones genera calor. Y además tiene efectos cardiovasculares donde son consecuencias de esto anterior. Es decir, al aumentar el metabolismo va a aumentar la utilización de oxígeno en la mitocondria. Entonces esto aumenta el flujo sanguíneo, como consecuencia aumenta el gasto cardíaco y sí hay un efecto propio de la hormona T3 que es aumentar la excitabilidad del corazón, que secundariamente produce aumento de la frecuencia cardíaca y obviamente el hecho de que se use más oxígeno en la mitocondria aumenta la frecuencia respiratoria para aumentar la disponibilidad de oxígeno en todos los tejidos. ¿Cómo actúa la hormona T3 o las hormonas tiroideas sobre el metabolismo de los glúcidos? Su efecto es de estimulación. ¿Y qué va a estimular? Primero, la captación rápida de glucosa hacia el interior de la célula. Segundo, aumenta la glucólisis, es decir, todos los procesos destinados a producir energía, a producir ATPs. Aumenta la gluconeogenia, es decir, la formación de nueva glucosa a partir de aminoácidos. Y por otro lado, las hormonas tiroideas aumentan la secreción de insulina y obviamente que la insulina refuerza todos los efectos en el metabolismo de los glúcidos. Y básicamente toda esta actividad es producida por la gran generación de enzimas producidas a partir de la transcripción estimulada por la hormona T3. Sobre los lípidos, su efecto también es de estimulación. Lo que va a hacer es movilizar con gran rapidez los depósitos de grasa de todo el tejido adiposo. Con esto, si lo movilizamos, van a pasar a sangre, entonces vamos a tener más ácidos grasos libres en la sangre y estos están destinados a ser oxidados por las células, es decir, a producir energía, producir ATPs. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a inducir el descenso de la concentración de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos en la sangre y esto lo hace de manera positiva porque tienen que liberar los ácidos grasos para que sean oxidados y digamos, una de las formas que tiene la hormona tiroidea de reducir el colesterol en la sangre es aumentando su secreción a través de la bilis. Sobre el metabolismo de las proteínas, obviamente que también es de estimulación, donde se van a sintetizar muchas enzimas
para todos los procesos metabólicos, para el metabolismo basal, pero también síntesis de proteínas estructurales para el crecimiento de ese niño en desarrollo. Ahora pasamos a la hormona del crecimiento, o somatotropina. Esta es secretada por la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior secreta la somatotropina o GH, hormona GH. GH es tomado este concepto del inglés, tiene una traducción del inglés. Por eso por ahí no tiene significación si uno piensa hormona de crecimiento, somatotropina con la GH. Y es una proteína de 191 aminoácidos. ¿Cómo se regula su secreción? Acá tenemos el hipotálamo, secreta dos hormonas. La que más me interesa es la GHRH, que quiere decir hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que es un polipéptido de 44 aminoácidos. Este va a estimular la hipófisis anterior o pituitaria anterior y va a secretar la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento tiene un efecto directo sobre todas las células del organismo para el crecimiento, pero también se forma una cantidad menor al ser metabolizada por el hígado, llamada somatomedina, de la cual, o también llamado factor de crecimiento pseudoinsulínico, el cual el más importante es la somatomedina C, que tienen los mismos efectos que la misma hormona de crecimiento. Y bueno, y por otra parte, dijimos que el hipotálamo secreta la somatostatina, que tiene un factor inhibidor en la secreción de la hormona de crecimiento o GH. Básicamente, lo más importante en este sistema de regulación es la secreción de la hormona de liberación de hormona del crecimiento. El mecanismo de acción, acá vemos, esta sería la hormona del crecimiento, que se va a fijar a un receptor de membrana. Este receptor de membrana va a formar, o acá veanlo, la adenilciclasa, que es la que está de verde, que sería esta que está acá, y la adenilciclasa forma el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a fosforilar a través de la proteincinasa, es decir, a través de una enzima, va a fosforilar las proteínas celulares, activándolas o inhibiéndolas para producir su acción. Y por otro lado, a largo plazo, también va a actuar sobre el ADN para aumentar la traducción de ARN, es decir, la formación de moléculas de mensaje, que es el ARN mensajero, que esto después obviamente lleva a la transcripción de genes y a la síntesis de proteínas. Entonces, tiene un doble efecto. A corto plazo lo hace a través del segundo mensajero, activando todo el sistema de enzimas proteicas. Y por otro lado, favorece tanto los procesos de traducción del ARN como el de transcripción de genes. Además, en definitiva, estos procesos, la función de la hormona es estimular el crecimiento de todos los tejidos. Entonces va a aumentar el tamaño de las células, va a aumentar la mitosis, es decir, la división de las células. Con esto aumenta el número de células, la diferenciación de células y sobre todo se produce en el sistema óseo y en el sistema muscular. ¿Qué va a pasar con los huesos? Los huesos largos van a aumentar su longitud por el depósito de cartílago en las epífisis, que luego se van osificando, y también van a aumentar en su grosor por el movimiento que se produce en el periósteo del hueso. Muy bien, con respecto al metabolismo, ¿qué produce con el metabolismo de las proteínas? Facilita el transporte de aminoácidos al interior de la célula, que es lo mismo que sucede con la insulina. Por eso la insulina y la hormona de crecimiento se vinculan con el crecimiento
del organismo. Va a aumentar la traducción del ARN mensajero. Esto, obviamente, la traducción siempre se produce en el retículo endoplasmático rugoso a nivel de los ribosomas para que se sinteticen más proteínas. También va a aumentar la transcripción de los genes para formar ARN mensajero, donde dice que este proceso intensifica la síntesis de proteínas y el crecimiento a largo plazo. Y en definitiva, este es un fenómeno muy importante para el crecimiento del individuo. Y como efecto colateral, hace que se preservan las proteínas y que no se usen para otros procesos, es decir, inhibe el catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. ¿Y cómo lo va a hacer? Y lo va a hacer a expensa de, en vez de que se usen aminoácidos para energía, lo va a hacer a partir de ácidos grasos libres que se liberan del tejido adiposo, y esos van a ser fuentes de energía. Entonces, con respecto a las grasas, se utilizan las grasas, hay una gran utilización de las grasas. Entonces se liberan ácidos grasos del tejido adiposo y va a aumentar su concentración en la sangre. Y bueno, ya conocemos el proceso, como los ácidos grasos se transforman en acetil-CoA y se utilizan como fuente de energía. Pero bueno, cuando hay gran movilización de ácidos grasos, a veces es tan elevado que el hígado va a formar grandes cantidades de cuerpos cetónicos, en especial del ácido acetoacético, y lo va a liberar a la sangre y genera una cetosis de tipo fisiológica en un niño en crecimiento. Ahora, muchas veces esta movilización excesiva puede producir hígado graso o esteatosis hepática. ¿Qué va a hacer con los glúcidos? Los va a guardar, los va a reservar, por eso reduce la utilización de los glúcidos. ¿A través de qué? Produce resistencia a la insulina. Tiene un mecanismo por el cual inhibe los efectos de la insulina al aumentar la resistencia a la insulina a nivel de los receptores de membrana. Entonces, con esto, ¿qué va a haber? Hiperglucemia, va a aumentar el azúcar en sangre y va a disminuir la captación de glucosa en los tejidos, tanto en el músculo esquelético, el tejido adiposo. Va a aumentar la producción en el hígado de glucosa y va a haber un incremento de la secreción de insulina. Es decir, al haber aumento de azúcar, la respuesta normal es que suba la insulina. Pero como no hay captación porque hay resistencia a la insulina, el páncreas responde secretando más insulina. Muy bien, pasamos a las hormonas glucocorticoideas. Estas son producidas por la glándula suprarrenal, que están arriba del riñón, en el sector de la corteza suprarrenal llamada zona fascicular. Estos son corticosteroides que se forman a partir del esteroide del colesterol, y la que más se forma es el cortisol, en el 95% de los casos, llamada hidrocortisona, y en menor cantidad la corticosterona. ¿Cómo es la regulación? La regulación, vemos acá, el hipotálamo va a secretar la hormona CRF, que quiere decir, acá se lo señalo, factor de liberación de corticotrofina o corticoliberina. Esta va a actuar sobre la hipófisis anterior, que la tenemos acá, y va a secretar la ACTH o adenocorticotrófica hormona, que es un polipéptido. Y este va a actuar sobre la corteza suprarrenal y va a secretar cortisol. ¿Cómo es el tipo de regulación? Es un tipo de retroalimentación negativa, donde el aumento del cortisol inhibe la secreción de la ACTH e inhibe la secreción de la CRF. Ahora, ¿cómo se secreta? Tiene un ritmo circadiano, y este ritmo circadiano depende obviamente del hipotálamo, donde aumenta. Esto es clásico y esto es muy importante que lo sepan. Siempre el cortisol aumenta en las primeras horas de la mañana, que es cuando nos despertamos, que estamos saliendo de un ayuno nocturno. Entonces el cortisol, ya vamos a ver el efecto, va a mover todas las reservas para elevar la glucosa,
Y después desayunamos, salimos del ayuno y empieza a descender la secreción de cortisol y por la tarde tenemos muy poca cantidad. Ahora, en el caso, esta es llamada una hormona del estrés. En el caso del estrés físico, por ejemplo, una fractura ósea, una infección, una cirugía, o también el estrés psicológico, el estrés mental, aumenta la secreción de 6 a 20 veces en 5 minutos. Y si tiene, vean acá esta imagen, el estrés, cuando es crónico, tiene un efecto en el cual en vez de inhibir, porque hay mucho cortisol, inhibir al hipotálamo para que no siga la cascada de estimulación, produce excitación. Entonces tenemos grandes niveles de colesterol que terminan produciendo daño. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Vean acá, la hormona esteroideas se une al receptor que está en el citoplasma de la célula. Acá está la unión, complejo receptor, hormona esteroidea, que es el cortisol. Este ingresa al núcleo y en el núcleo va a actuar sobre los genes, donde va a producir inducción o reprime la transcripción genética. Entonces, para la formación del ARN mensajero. Obviamente el ARN mensajero en el retículo endoplasmático rugoso, a nivel de los ribosomas, va a producir la síntesis de proteínas. Estos efectos son relativamente rápidos, de 60 minutos. Si bien todos estos efectos son efectos que responden a una necesidad fisiológica, cuando el estrés es crónico, los cambios que va a producir en el cuerpo no vuelven hacia atrás. Es decir, vamos a ver después que en el estrés crónico, un cierto tipo de obesidad, algunas alteraciones en la presión arterial, el cuerpo queda tan modificado por esta sobreexposición al cortisol y estos cambios en los genes donde se expresan en mayor cantidad, y es algo característico del cortisol. Y el cortisol, digamos, de uso fisiológico todas las mañanas con esos picos o cuando uno tiene un evento como una fractura y se vuelve a la normalidad, no pasa nada. Pero cuando hay un estrés crónico, por ejemplo, un divorcio donde hay un padecimiento largo o cuando la enfermedad se hace crónica, los cambios son bastante importantes. Bien, ¿cuál es su función? La función es básicamente actuar sobre el metabolismo de los glúcidos. ¿Por qué de los glúcidos? Porque se interpreta que es una situación donde necesitamos azúcar disponible para los órganos que llevan adelante al individuo para sobrevivir, en especial el cerebro. El cerebro solamente, la neurona solamente vive de la glucosa. Entonces, por este mecanismo aseguramos que haya glucosa permanentemente, pero para el cerebro. Además, ¿qué produce? Y mueve las proteínas, es decir, las rompe para liberar sus aminoácidos, para llevarlo, por ejemplo, si hubo una fractura, hacia la zona de fractura para que sean aprovechadas. También tiene efecto antiinflamatorio. Son mecanismos complejos, todavía no del todo definidos, pero estabilizan los lisosomas. Ahí adentro están las enzimas que responden y producen la inflamación. Reduce la migración de los leucocitos, que son las células de defensa. Inhibe la multiplicación de los linfocitos T y de la producción de anticuerpos. Es decir, no solo es antiinflamatorio, sino que inhibe la respuesta inmunológica. Y por otro lado, inhibe la liberación de interleuquina 1, que produce fiebre. Entonces, el cortisol disminuiría la producción de fiebre a través de este mecanismo. Veamos, ¿cuáles son los efectos sobre los glúcidos? Dijimos que es un hiperglucemiante, entonces lo que va a hacer es aumentar la gluconeogenia por efecto directo sobre el hígado. Entonces, va a aumentar todas las enzimas que lamentablemente
¿Por qué lamentablemente? Porque va a destruir un aminoácido para transformarlo en glucosa, que esto es la gluconeogenia, para que esta glucosa esté disponible para el cuerpo. Digamos, fisiológicamente está muy bueno que eso suceda, pero en el estrés crónico, esta destrucción va a hacer que los tejidos extrahepáticos se debiliten, porque estamos movilizando sus proteínas, sus aminoácidos. Y el cortisol es, digamos, es antiinsulina, es decir, antagoniza los efectos de la insulina y de tal forma que, porque la insulina tiende a inhibir la gluconeogenia en el hígado. Entonces, sí o sí tiene que antagonizar, como ven acá en este dibujo, los efectos de la insulina. Además, va a aumentar los depósitos de glucógeno en el hígado. Acá tienen el hígado. Todo el efecto del cortisol se va a producir para producir glucosa y conservar glucosa lo va a hacer en el hígado. Entonces, pero a la vez va a disminuir la utilización de la glucosa por parte del músculo en especial y también del tejido adiposo. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Disminuyendo los canales GLUT. Entonces, no hay canales GLUT, no entra la glucosa a la célula. Y esto produce una resistencia a la insulina. Entonces, hay un incremento de la glucemia, que se debe tanto al incremento de la gluconeogenia que se produce en el hígado, como esta dificultad que tienen las células para usar la glucosa. Recuerden que esta glucosa básicamente está producida más que nada para que la use el cerebro. Ahora, cuando hay exceso de secreción de glucosa, de glucocorticoides, perdón, de cortisol, va a producir anomalía en el metabolismo de los glúcidos. Entonces, el incremento de la glucemia alcanza proporción del 50% y esa alteración se manifiesta como un tipo de diabetes suprarrenal. ¿Cuál es el efecto del cortisol sobre las proteínas? Es lo que veníamos adelantando, reducción de las proteínas celulares. Esto a corto plazo no pasa nada, pero a largo plazo es un problema. ¿Y cómo lo hace? Hay un menor transporte de aminoácidos a los tejidos, hay una reducción de la formación de ARN mensajero, es decir, se sintetizan menos proteínas y todo esto va a ser extraído tanto del músculo como del tejido linfático. Cuando es del músculo, produce debilidad muscular de manera crónica y cuando es del tejido linfático, nos inmunodeprime. Por el otro lado, a nivel de hígado, va a aumentar las proteínas que hay en el hígado y va a producir catabolismo de las proteínas, pero no del hígado, sino de los que están fuera del hígado, para movilizar los aminoácidos para ser transformados en glucosa, con el riesgo de manera crónica de agotar los depósitos en los tejidos de proteínas. Con respecto al metabolismo de la grasa, mueve los ácidos grasos del tejido adiposo. Si uno los mueve el tejido adiposo, ¿a dónde van? A la sangre. Entonces aumenta en la sangre los ácidos grasos libres y estos son destinados a todas las células para formación de ATP. Ahora, en los periodos de ayuno crónico o estrés crónico, cuando se mueve tanto las grasas, hay una desviación de los sistemas metabólicos que pasan de usar la glucosa, que es lo habitual, a usar los ácidos grasos. En conclusión, acá vamos a comparar las tres hormonas, tanto la tiroidea, la hormona de crecimiento OGH y el cortisol con respecto al metabolismo, que es la idea de esta clase de poder abordar cómo actúan las tres hormonas sobre el metabolismo de los tres nutrientes. Vamos a ver que las hormonas tiroideas promueven la síntesis de proteínas estructurales y enzimas metabólicas. Las estructurales para el crecimiento, las enzimas metabólicas para las funciones metabólicas. Con respecto a los glúcidos, los usa para producir energía y con respecto a las grasas, las usa también para producir energía.
Con respecto a la hormona de crecimiento, va a aumentar la síntesis de proteína en casi todas las células del organismo. ¿Para qué? Para el crecimiento del organismo. Con respecto a las grasas, las va a movilizar para usarlas para producción de energía. Y con respecto a la glucosa, las va a guardar, las almacena, y recuerden que tenía un efecto de resistencia a la insulina para que las células del organismo no la usen. Y con respecto al cortisol, tiene un efecto distinto a la tiroidea y a la de crecimiento porque produce destrucción de las proteínas intracelular y mueve los aminoácidos para formar glucosa en el hígado. Con respecto al metabolismo de los glúcidos, va a aumentar la glucemia, es decir, produce hiperglucemia y resistencia a la insulina. Y con respecto a las grasas, produce lipólisis y mueve los ácidos grasos con fines energéticos. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. Espero que sea útil y apuntamos a esto, a hacer una comparación en esta conclusión de cuáles son las funciones metabólicas propias de estas tres hormonas.